Pon este nomás, para que no se vea. No, pero si quiero déjalo. Pon Ahí nomás, porque... Pon este chiquito que nomás se te ve a ti. ¿Ah, sí? Sí. Son cuadraditos, pon este cuadradito. Sí. Ya está. ¿Quieres ver a ti? No, no me quiero sacar. Y ahí. Listo. Y acepta a todos los que vienen para que no dejes afuera. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Vamos a esperar un poquito que están entrando. Tengo que estar dando admisión a todos. Doctor, el ciclo pasado el profesor ponía para que yo lo pudiera hacer y no esté a él haciendo esa función. Ya, a ver, Ya. quiero darle la chance a una chica. ¿Qué quiere que ella lo presente? Ya, sí, que ella haga la... No, para que ella haga la admisión a todos los que vienen. Eso tiene que ser Entonces, ¿cómo lo hago acá? No, tiene una opción. Yo no conozco esta opción. Este es Coanfitrión, mayormente lo ponen, pero ahorita creo que ya he visto que ya la han puesto. A ver, voy a Doctor, probarla. Ya. Bueno, a ver, muchachos. Preguntamos a algunos alumnos, a ver, mientras esperamos. Fue tiro al arco de Calcaterra. Luego se genera otra situación. Es tiro al arco. Es un perfecto pase. A ver, preguntamos a un alumno que quiere intervenir. Si un paciente que tiene 38,5, ¿es importante bajarle la fiebre inmediatamente? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Se estaría considerando como una fiebre leve? Ya. ¿Y qué tendría algún tratamiento inmediato esa fiebre? Medios físicos. Yo creo que le podríamos dar medios físicos. Otro alumno que quiere intervenir. Doctor, presente yo. Alumno Wesley Aguilar. Buenas noches. Correcto, ven, diga. La fiebre de 38, como dijo, es necesario que no se dé medicación por un buen tiempo, porque se puede aprovechar esas altas temperaturas para que el cuerpo pueda eliminar los patógenos en ese medio caliente, ¿no? Por un tiempo determinado. Ya, muy bien. A ver, un tercer alumno que quiere intervenir, ¿está bien? O sea, yo lo que quiero saber es cómo están percibiendo los alumnos este signo y síntoma. Doctor, buenas noches. Marco Escobar. ¿Cómo estás, joven? A ver, doctor, responda. No olvidemos que la fiebre es un mecanismo de defensa también del organismo, ¿no? Y siempre la fiebre es ocasionada por una infección. Y como decía la compañera, habría que manejarlo por medios físicos. Ya. Bien, jóvenes, todos tienen una idea ya de la fiebre. Efectivamente, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Es positivo hasta cierto nivel, como hemos dicho. En el pequeño que están viendo aquí, se puede tener, con esa temperatura, se tiene que tener en observación. Indudablemente que el médico va a tener que hacer todos los exámenes y hacer la historia, etcétera, para determinar el diagnóstico, ¿es cierto? Tiene que determinar el diagnóstico, y porque el bajar la fiebre no es tratamiento etiológico. Entonces, aquí viene ya otro término, otro concepto, que hay tratamientos etiológicos y hay tratamientos sintomáticos. Porque con bajar la fiebre usted no va a eliminar la neumonía por un estreptococo o por un germen. El bajar la fiebre no lo va a eliminar al germen.
solamente va a eliminar la fiebre, va a eliminar el síntoma que en cierta forma es beneficioso hasta cierto punto. Eso va a tener que observarlo el médico, va a tenerlo en observación. Si hay mucha molestia, indudablemente, si hay demasiada molestia, entonces tendrá que bajarlo con medios físicos primero, ¿cierto? Medios físicos, y posteriormente ya pues podrá usar, a la vez que el tratamiento sintomático, el tratamiento etiológico. ¿Algún alumno que quiera responder qué significa la palabra etiología? Es el origen de algo, ¿no? La causa, el origen, efectivamente. ¿Qué es lo que causa, no es cierto? En cambio, la fiebre es una consecuencia. Es una consecuencia. Los signos y los síntomas son consecuencias de algo, efectivamente. Bueno, esta parte ya la habíamos visto. Entonces lo pasamos. ¿Algún alumno que me diga por qué el infarto de miocardio da fiebre? Doctor, por la lisis de las enzimas cardíacas. Ajá, muy bien, así es. Y hemos dicho que todo lo que es lisis de células, esa lisis produce la salida de elementos de dentro de la célula se destruye, por supuesto, y todo sale al exterior, y dentro de eso salen unas leuquinas, se llaman, ¿cierto? Leuquinas. Leuquinas son las partículas de leucocito que ha luchado pues contra este germen, y esas leuquinas, partículas del leucocito, viajan por la sangre y van al hipotálamo y avisan que hay un problema. Entonces, en hemólisis también. Un alumno que me diga qué es hemólisis. Es la destrucción de los hematíes. Muy bien, así es. Otro alumno que diga qué cosa puede producir hemólisis. Transfusión de sangre de un grupo que no es compatible. Ya, muy bien, incompatibilidad, cuando le pasan sangre incompatible, efectivamente. Otra causa. Anemia drepanocítica. Ajá, muy bien. Cuando los glóbulos rojos, fíjese, ¿quién destruye o quién fragmenta los glóbulos rojos viejos? A ver, un alumno que me diga, ¿cómo es que se pierden la vida los glóbulos rojos cuando llegan a su mayoría de edad? A los 120 días ya están ancianos ya. El vaso. En el vaso, ahí se da la destrucción. En el vaso, muy bien. La hemocateresis. Hemocateresis, perfecto. Entonces, todos los glóbulos rojos que tienen alteraciones en sus formas, drepanocitos, como ha dicho su compañero, están alteradas sus formas, entonces al pasar por el vaso, ya el vaso no espera que tenga 120 días. Al toque los fragmenta. Y así como hay drepanocitos, hay diferentes tipos de alteraciones de glóbulos rojos. Hay esferocitos también, pues, ¿no? Hay esferocitos y hay múltiples alteraciones, no solamente de los glóbulos rojos, sino de la composición de los glóbulos rojos también. Eso también son causa de hemólisis. Y aquí, por ejemplo, fiebre, traumatismo por atricción. Entonces, ustedes se acuerdan, pues, en atricción hay ruptura de células, salen los fragmentos de las células rotas, y esos son elementos que van a ir al hipotálamo, y el hipotálamo va a reaccionar. Muy bien, la presión, ya lo revisamos la vez pasada.
Y a un alumno que me diga cuál es la utilidad básica, la utilidad primordial de la presión arterial normal. Doctor, por la perfusión de tejidos. A ver. Doctor, garantiza que la sangre perfunda nuestros tejidos, ¿no? Esa es la respuesta, correcto. Garantiza la perfusión tisular de los tejidos, como te ha dicho. Esa es la garantía. Si no hay presión arterial, no llega al cerebro, se mueren las neuronas y nos morimos, se muere todo el cuerpo, ¿no? Muy bien. La frecuencia respiratoria, ustedes saben, pues, la frecuencia respiratoria garantiza la cantidad de oxígeno que va a llegar por la sangre. ¿Quién es el transportador de oxígeno? A ver, ¿quién me lo dice? La hemoglobina. La hemoglobina. Hemoglobina. El microbús que transporta es el eritrocito. Y dentro del eritrocito está la hemoglobina, ¿no? Dentro del eritrocito. Porque si no hay eritrocito, ¿dónde va la hemoglobina? ¿No? Entonces, el eritrocito, cuando hay anemia, ¿producirá una hipoxia tisular o no? ¿Algún alumno que me diga, a ver, una anemia producirá hipoxia tisular? Sí, doctor. Claro, claro, una anemia. Por eso es que las personas anémicas, las que tienen pocos glóbulos rojos, pocos eritrocitos, entonces están como cansados, no Un tienen mareo. mareos, quieren dormir, no quieren hacer actividad muscular, no quieren pensar nada, ¿no es cierto? Muy bien. La respiración lo que provee es de oxígeno, y el oxígeno es vital para hacer... ¿Por qué es vital que llegue el oxígeno a las células? A ver, ¿quién me quiere responder eso? Dentro de las células se va a formar el ATP, o sea, la energía, dentro de la mitocondria, ¿no es cierto? Para eso se requieren dos sustratos importantísimos, que son la glucosa y el oxígeno. Con eso hay ATP, con eso hay vida, porque ATP es energía. No se olviden que el cuerpo humano es una máquina, porque cumple con todos los requisitos de una máquina. ¿Cuáles son los requisitos de una máquina? Que para trabajar la máquina necesita energía. El carro para caminar necesita energía. El celular es una máquina, necesita la batería. Y así, etcétera. La célula, para poder hacer todo su trabajo metabólico y sus procesos, necesita energía. Y esa energía la obtiene de la glucosa con el oxígeno, el ATP. Bueno, la frecuencia cardíaca ya la sabemos. En el dolor, fíjese, estesia, la palabra estesia significa sensibilidad nada más. Hipoestesia es cuando la persona siente muy poco. Por ejemplo, se pone la mano en algo caliente y no lo siente, ¿no? Estesia es sensibilidad, pero dolor es algesia, por si acaso, ¿no? Algesia. Estesia es lo que sentimos todos, pues, ¿no? Sensibilidad, por ejemplo, sentimos algo caliente, algo frío, algo rugoso, algo liso, algo con poca presión, con mucha presión, etc. Pero algesia es dolor nada más, dolor. El dolor para el médico, ¿es importante o no? ¿Algún alumno que me responda eso?
Sí, doctor, el dolor puede ser tanto un síntoma como un signo es importante para localizar o focalizar el punto doloroso y por lo tanto también el, la enfermedad, ¿no? Claro. Guía para localizar el punto patológico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa de la enfermedad del paciente? Hay enfermedades con dolor y hay enfermedades mudas también. Hay enfermedades mudas que no dan dolor, solamente cuando ya están muy, muy avanzadas recién dan algún síntoma. La otra pregunta es la siguiente. ¿Es necesario quitar el dolor inmediatamente a todos los pacientes? ¿O en qué casos nomás se debe? Para por ejemplo, no es recomendable dar analgésico, Ya, porque enmascara el cuadro. hasta identificar el cuadro, muy bien. Mire, eso que usted ha dicho sucede, por ejemplo, en los dolores abdominales. Entonces una persona va con un dolor abdominal y le pregunta, ¿qué tanto es el dolor? Un dolor ligero, pero me molesta. Dice, no me molesta, no me deja dormir. Ahí está, me despierto y ahí está el dolor. Pero es mucho, no es mucho, es soportable. Entonces, muchos médicos, digamos que lo muy pocos, me imagino yo, entonces le dan un medicamento y le quitan ese pequeño dolor. Y le dice, toma esto cada 8 horas durante 3 días. Y mientras tanto ha estado desarrollando una apendicitis y en 3 días ya se hizo peritonitis. Entonces los dolores ligeros, mientras no tenga usted el diagnóstico preciso, qué es lo que le está causando, mejor es que le dirijan para que llegue usted al diagnóstico preciso. Hasta que no llegue ese diagnóstico preciso, si es pequeño, no es necesario quitarlo tampoco. Bueno, acá dice, un dolor atenúa otro dolor, eso sí se ve. Por ejemplo, hay personas que han tenido una fractura y se muerden los labios, por ejemplo, ¿no? Ya para atenuar el dolor. Un dolor atenúa otro dolor. El dolor tiene una parte objetiva. Es objetivo cuando la intensidad del dolor lo refiere el paciente. Pero también es subjetivo porque hay muchas personas que con una pequeña contusión pues ya se van a la emergencia, ¿no? Rapidito, ¿no? Y hay otros pacientes que son estoicos, que tienen un dolor intenso y están soportando, fíjense. Eso quiere decir que el dolor también es subjetivo. Hay mucha gente que son hipocondriacos. Entonces, aumentan el dolor. Entonces, ahí va la capacidad del médico, la experiencia para determinar si es o no es la intensidad que está manifestando el paciente. Fíjese, hay pacientes que van al hospital, al seguro, y entran cojeando con una mueca de dolor intensa porque son así como el jugador brasileño, ¿no? Son actores y le dice al médico, doctor, me duele acá la columna, yo trabajo en construcción civil y así no puedo trabajar, quiero un descanso médico de 1 semana, porque no puedo. Y por los gestos y por lo que está todo cojo para caminar y no puede, el médico a veces le da pues. Pero cuando el médico sale para mirar al exterior, lo ve que el hombre está corriendo para alcanzar su carro, y tranquilo, feliz, de rendado 5 días de descanso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el dolor también tiene un componente de subjetividad.
El dolor tiene un umbral diferente, dice, de acuerdo a la edad, diferente a las personas también. El umbral es el punto donde, el umbral le pongo el ejemplo de umbral. Umbral es cuando uno va a pasar la puerta, por ejemplo, ¿no? Cuando va a pasar la puerta, antes de pasar el umbral no está en la casa. Pasando el umbral ya está dentro de la casa. El ejemplo es el siguiente. Cuando estés en su jardín, usted siente que hay pajaritos, ¿no? Canto de pajaritos. Después escucha que un carro frena, un carro hace mucho ruido, una moto pasa con el escape suelto. Entonces está escuchando eso. Pero usted no escucha cuando está pasando las hormiguitas en el piso del jardín, no lo escucha. Pero las hormiguitas deben hacer ruido al caminar, ¿no es cierto? Pero eso ya no lo capta su oído. No lo capta su oído. Entonces, el umbral tiene, el oído humano tiene un umbral también para escuchar. Entonces, el uso de analgésicos tiene que ser cuidadoso en los pacientes y el objetivo del médico debe ser de llegar al diagnóstico y al tratamiento etiológico. El tratamiento sintomático puede ayudar para acompañar eso, pero no abusar del tratamiento sintomático. Bueno, esto yo creo que ya lo vimos. ¿Dónde están, bueno, dónde están las terminaciones sensitivas, los sensores sensitivos? Están en la piel básicamente, están en la parte de los músculos y en la cabeza, en el endocráneo, en el cerebro, en el cerebelo, en todo el encéfalo, están en las arterias. Entonces, por eso es que las personas que están con edema cerebral, con aneurisma, tumores, sí les duele porque comprimen las arterias y están indicando de dónde es el dolor. Bueno, esto ya lo vimos, me parece. En este punto, creo que les comenté que el tálamo es un centro que centraliza toda la parte sensitiva. Todas las fibras sensitivas tienen que pasar por el tálamo porque el tálamo ya tiene archivado la memoria de todas esas experiencias sensitivas, ¿no? En un 70%. Y de ahí va a pasar pues a otras estructuras y por último irá pues a la circunvolución parietal ascendente donde se hará la traducción total ya. Ahí están los dolores. Fíjense, aquí por ejemplo, esta es una señora. En este caso, fíjese, esta mujer, esta señora, si tiene un dolor apendicular, bueno, eso lo van a aprender ya en la parte clínica, tendrá un punto doloroso que se llama McBurney, ¿no es cierto? Acá. Le aprietan y le duele. Los dolores de apendicitis no son muy altos, no son muy terribles, son soportables. Duele cuando mueve el psoas, al caminar. Y entonces la persona ya no quiere mover el muslo para caminar y lo pone derechito, ¿no? Como si fuese un cojito. Y entonces ya la actitud del paciente también es importante, eso quería decirles también, la actitud, cuando entra el paciente, la actitud, ¿ya? Cómo está la posición antálgica, que alguien me preguntó también, y cómo camina. Entonces, el portero del hospital ya sabe que
que está entrando a la emergencia una apendicitis. Doctor, ya viene una apendicitis. ¿Y cómo lo sabe el portero? Porque la forma como camina el paciente. No mueve, no flexiona el muslo derecho. Ahora, claro, también puede ser otra causa, ¿no? Puede ser otra causa, puede ser una salpingitis derecha también, ¿no? Ahora, lo que quería decir es lo siguiente. Si esta señora estuviese gestando, fíjese, la gestación, el útero va creciendo y al ciego, al apéndice lo va llevando hacia arriba. Fíjese, lo llevando hacia arriba, tal es así que el punto apendicular ya no va a estar en este lado, sino va a estar por acá. Eso también hay que tener en cuenta en la embarazada. Las cosas cambian por el útero grávido. En las embarazadas, ese útero también va a tener una función de masa, va a comprimir, primero va a comprimir a la vejiga hacia adelante, y entonces ya esa vejiga que era un depósito de orina, ya no va a soportar mucho, no va a tener mucha capacidad para almacenar, y va a tener que ir al baño cada rato, ¿no? Hacia atrás también va a comprimir el recto, y va a tener dificultades para la defecación. Y también, ahora, todo eso es variable en diferentes personas, ¿ya? Hay señoras que no han tenido eso, pero hay otras que sí. Y también este útero grande va a comprimir hacia atrás a una vena importante. A ver, ¿quién me dice qué vena importante está atrás? En esta zona que estoy señalando. ¿Ácidos? Esa es la vena cava superior. La vena cava inferior, ¿ya? Inferior, sí. Inferior. La vena cava inferior, y esa vena cava inferior es la que recibe, fíjese, la vena cava inferior se forma por las dos venas ilíacas, ¿no? Ilíaca interna y ilíaca externa, que viene desde el miembro inferior. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como la comprime, es como si uno pisara una manguerita, pisa la manguerita, y entonces va a haber un edema acá, ¿ya? Un edema porque va a comprimir no solamente a la vena, sino a los linfáticos también. Y esto se va a denominar un edema de tipo mecánico. Ahora, fíjese acá. Esta señora, vamos a suponer que tiene un cáncer de mama. El cáncer de mama también tiende a diseminarse. Y la diseminación es por vía linfática. Generalmente, ustedes ya saben que puede ser por la vía, hay linfáticos axilares, hay 5 grupos de linfáticos ahí, cualquiera pueden alterarse, pero los que más son los linfáticos axilares. Y usted sabe que los linfáticos van viajando pegaditos a las venas, al sistema venoso. Y esos ganglios tumorales comprimen a la vena axilar. ¿Y qué pasará con el miembro superior de este lado derecho, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasará con este miembro superior? Un edema también. Usted lo revisa al paciente y este miembro, comparado con este otro, con el lado izquierdo, va a estar más ancho. Usted lo va a aplastar, va a ceder ahí un edema. Entonces, eso ya le hace examinar a la mama con más cuidado, la axila con más cuidado, y ahí va a encontrar pues, los ganglios, ¿no? Entonces, siempre examina. El médico es observador, fíjese. Lo que desarrolla al final el médico es toda la percepción que tiene del paciente. Desarrolla el oído, desarrolla también la investigación, porque en el momento que usted le pregunta al paciente, está haciendo una investigación y va orientando sus preguntas hacia lo que usted quiere llegar, ¿no? A llegar al diagnóstico. Ahora, a ver, ya que tenemos acá la figura, si por ejemplo este pezón
está hundido, así como el ombligo. Por eso se llama pezón umbilicado, porque el pezón debe salir hacia afuera, al exterior, ¿no es cierto? Hacia el exterior. Si está umbilicado, este está umbilicado, hundido, y este está normal, ¿qué podríamos pensar de esta señora? A ver, ¿quién me dice? ¿Algún alumno que quiere intervenir? Fíjese, no es normal ver, por ejemplo, las mamas. Un pezón está normal, sobresale hacia el exterior, y el otro está hundido hacia adentro. A ver. ¿Qué tiene que descartar un cáncer de mama, doctor? Claro, ¿y por qué? A ver, señorita. Porque generalmente cuando hacemos el autoexamen de mama tenemos que ver la simetría de ambas mamas, tenemos que ver los pezones, como usted dice que tienen que estar no hundidos o umbilicados, o sea, todo eso, los signos que nosotros observamos nos van a dar o nos va a llevar a hacer otros exámenes para confirmar el diagnóstico. Claro, fíjese, eso que aparentemente muchos dicen, no, así es, no es así, fíjese, usted tiene, si toca usted aquí en esta zona, va a ver que ahí hay un tumorcito, a veces no es un tumor como uno piensa, esta pelota, ¿no? A veces no es un tumor así, de esa manera, sino es infiltrativo, como un cangrejito, pues, ¿no? Por eso es que lo compararon con el cangrejo. Y entonces, como es un cangrejito, hay una lucha, hay necrosis, y hay fibrosis, hay fibroblastos, y estos jalan hacia adentro, jalan hacia adentro, esa cicatriz, jalan hacia adentro. Esa misma interpretación es la que tiene la piel de naranja aquí. Ustedes también van a escuchar en cáncer de mama que esta mama toca usted la piel aquí y la piel está lisa, está llanita, pero aquí tiene piel de naranja. Los poritos están hundidos hacia adentro. La misma razón, ¿ya? Son cánceres de tipo infiltrativo. Bueno, entonces estamos hablando del dolor. Acá tenemos un dolor en la región precordial, irradiado, ¿no? Aquí, por ejemplo, está irradiado hacia la mano izquierda. En realidad esto no es irradiado, Esto sería un dolor referido, ¿ya? Referido, y también iría acá, hemos dicho, a la mandíbula. Entonces, el médico ya puede ir investigando que esto podría ser un infarto de miocardio. Hay infartos con múltiples tipos de síntomas. Algunos el infarto masivo, ese sí es un síntoma común, que el paciente, los pocos que se han salvado, han dicho que es un dolor en puñalada, ¿no? Y es el dolor, pero generalmente las personas que han estado presentes cuando una persona ha tenido su infarto masivo, han visto que la persona lo que hace es, a ver, ¿cuál sería el signo de un infarto si usted está presente con un paciente ahí examinándolo? A ver, ¿quién me dice, a ver, un signo de infarto? Usted tiene la suerte de estar examinando al paciente y en ese momento le da infarto. Dolor en brazo izquierdo y dolor precordial. Ya, pero fíjese, un signo es que la persona se lleva la mano al pecho, ¿ya? Se lleva así la mano con los 5 dedos abiertos, porque eso significa que le duele toda esa zona, ¿ya? Ese es el signo del infarto. Si usted ve que alguna persona hace eso y le duele, es un infarto. La mano ahí, ¿ya? Doctor, había un caso de un futbolista que supuestamente ingresó al hospital porque le dolía la zona epigastria, le dolía mucho el estómago, pensaron que era gastritis y estaba sufriendo de un infarto. Así es. Muchos infartos simulan un problema gástrico.
problema gástrico. Entonces, todo ese tipo de dolores son referidos. Bueno, acá está este es un dolor de una hernia del núcleo pulposo. Generalmente la hernia del núcleo pulposo puede ser en cualquier lado de cualquier vértebra, pero generalmente es entre la cuarta y la quinta, ¿no es cierto? O en la tercera. Pero generalmente entre la cuarta y la quinta es la que más peso sufre, y entonces comprime el nervio. Muchas personas, por ejemplo, están caminando y se caen. O sea, todo esto no lo sienten ya y con un pie no se puede, pues, ¿no? Y se caen. Y les duele. Si comprime la parte sensitiva les duelen, y si comprime la parte motora no pueden utilizar este miembro. Bueno, entonces, en la apendicitis, por ejemplo, el inicio del dolor es aquí, en el epigástrico, y poquito a poco se va yendo a la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Entonces, por eso muchos confunden, este es un problema gástrico, ¿no? Y le dan problemas para la gastritis. Para la gastritis, ¿qué medicamento están usando? A ver, ¿alguien que quiere intervenir? Omeprazol, ¿cierto? Omeprazol, 20 miligramos. Omeprazol, pero no le pasa pues el dolor. Lo importante es no darle antálgico. Si tiene un dolor pequeño, algo ahí que le está molestando aquí, pequeño, un dolor mínimo, ¿para qué le van a dar antálgicos? Entonces usted ya está, puede ser una apendicitis, puede ser, entonces usted lo cita. Venga usted usted a la emergencia, vaya a la emergencia, o si va a la emergencia usted lo cita dentro de 8 horas, si el paciente es responsable, y si no, lo deja ahí para observación, lo deja en observación. Y entonces, en el transcurso esto avanza rápido, en el transcurso de las horas, a las 8 horas, ya va a sentir molestias acá. Si es un problema de tipo dispéptico, entonces va a pasar y ya le da de alta. Un dolor de cólico renal. Ya usted sabe que los uréteres están más o menos por acá. Por ahí va a decir el paciente que siente el dolor ahí, pero el dolor cólico es terrible. ¿Por qué razón? Porque los cólicos ahí no son redonditos como la vesícula. La vesícula son piedritas redonditas o son como cubitos, como daditos. Aquí son estrellados, fíjese. Los cálculos son generalmente como tipo estrella, y entonces al ir saliendo por el peristaltismo, porque el urétero lo va botando, esas puntas de las estrellas se van incrustando más ahí y los dolores son terribles. Y ese dolor dice, ¿hacia dónde se va el dolor? Hacia los genitales. ¿Hacia dónde va el uréter? Pues, ¿hacia dónde va la uréter y la vejiga y la uretra? Hacia los genitales. Entonces, dolor de tipo de cálculo renal. Bueno, esto es más o menos lo que tienen que preguntar a los pacientes. Ubicar dónde es el dolor. Y tiene que decirle cómo es. Eso tiene que dejarle al paciente que él diga cómo es el dolor, con sus propias palabras. Porque si el médico le sugiere un tipo, es un dolor cólico. Sí, doctor, dice, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque a veces el paciente no quiere dar la contra al médico. Usted diga cómo es el dolor. El paciente tiene que decir cómo es el dolor. Con sus propias palabras. Después, ¿cuándo comenzó? En forma brusca, ya tiene varios días, ese mismo dolor ha tenido anteriormente, entonces con eso ya usted se va armando su rompecabezas. Relación con alimentos, generalmente son problemas ya, intoxicaciones alimenticias. A ver, en el ciclo menstrual, ¿en qué momento puede haber dolor? A ver, ¿quién me dice? Hay dolores en el ciclo menstrual, en algunas mujeres, no en todas, pero en algunas sí.
¿En qué punto puede haber ese dolor? Cuando está ovulando, doctor. Claro, en cuando está ovulando. A ver, dígale usted, ¿y por qué? Por el desprendimiento del óvulo, doctor. Claro, porque el óvulo rompe el folículo, ¿no es cierto? O el folículo se rompe y sale sangre. Sale sangre y a veces en algunas personas da ese dolor. Entonces, ¿y la ovulación en qué día del ciclo se produce? 14. 12 a 14. Claro, entonces el médico, 14 días antes. tengo un dolor y le pregunta a usted, ¿y cuándo comenzó o le pregunta sobre su ciclo, cuándo comenzó su regla? Y usted saca su cuenta, el día 14. Ya, entonces puede ser eso. La irradiación también nos está indicando, pues, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahí el dibujo de la hernia del núcleo pulposo, el dolor apendicular. Y bueno, y los diferentes dolores van a ir viéndolo ustedes ya pues en el curso de las clínicas cuando vean todas las enfermedades. Cada enfermedad. Incluso ustedes cuando hagan su trabajito también van a ver en la enfermedad qué tipo de dolores. Bueno, ahora vamos a ver otro signo, el edema. A ver, quiero que algún alumno me diga dónde hay edema. ¿En qué aparatos, en qué órganos se produce el edema? Pulmonar, cerebral. Ya. En realidad se produce en todo, ¿no es cierto? En todo donde haya célula, ahí está el edema. Y donde es grave es donde usted ha dicho, ¿no es cierto? Donde es grave es el edema cerebral pulmonar. Pues, eso sí. Muy bien, entonces yo acá he dibujado unas... Bueno, estos están representando a células, ¿ya? Celulitas. Y usted sabe que las células tienen su membrana y esta membrana permite que haya un pasaje de sustancias del intracelular al intersticial y del intersticial acá al intravascular, ¿ya? El intravascular es arterial, capilar. Lo que llega acá a las células ya no llega a arterias, acá. Tampoco llegan arteriolas. Llegan capilares. Capilares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre capilares? A ver, dos diferencias o tres diferencias entre capilares y arteriolas. A ver, ¿qué me quiere decir? Las arteriolas están más lejos, pues, ¿no? Estos serían capilares porque están en contacto con las células. Tres diferencias entre capilares, estos que están acá, y las arteriolas que estarían por acá. El tamaño, doctor. Eso, el primero es el tamaño, perfecto. Las arteriolas son mayor calibre, ¿cierto? Calibre, básicamente es calibre. Y son finitos, pues no son pelitos. Capilar viene de pelo. Capilar viene de pelo. Pelitos son finitos, pero tienen luz adentro, ¿no? Tienen luz. Segunda diferencia. La permeabilidad. A ver, permeabilidad. Muy bien, exacto. El capilar tiene permeabilidad. En cambio, las arteriolas no. Por ahí no hay cambio de nada. En cambio, acá sí. Aquí hay intercambio. Muy bien, perfecto. Y tercero, en cuanto a capas, este tiene endotelio. Endotelio, me ganó. Claro. Y las arteriolas, también tienen endotelio, pero tienen
capa muscular lisa, así redonda, así, van rodeando a todos los, y entonces, por eso es que las arteriolas puede haber vasoconstricción y vasodilatación. En cambio, aquí en los capilares no, porque la naturaleza tiene que garantizar, si hubiera pues vasoconstricción y vasodilatación aquí, entonces no podría haber intercambio, ¿no? No podría haber intercambio. Aquí es endotelio. Entonces, muy bien, entonces, hay capilares, fíjese, capilares que traen oxígeno, traen sangre con nutrientes, con los tres tipos de, con las series que tiene la sangre, nutrientes. Por los capilares arteriales viene el eritrocito trayendo oxígeno. El que trae el oxígeno y la hemoglobina, yo lo comparo así. La hemoglobina viaja dentro de un microbús, que es el eritrocito. El eritrocito yo lo comparo con un microbús. Dentro del microbús está la hemoglobina, que es como una niñera, que tiene un enlace que va agarrando al oxígeno. No lo suelta porque el oxígeno es un radical libre, se junta con cualquiera, entonces no lo deja escapar. Pero aquí sí lo suelta, para que entre aquí. El oxígeno se va de frente a la mitocondria. Por este capilar arterial también viene glucosa, entre otras cosas, ¿no? La glucosa también viene. Pero se queda acá en la puerta. Aquí no puede entrar. Va a tener que venir la insulina para poder pasar. Una vez que está adentro, se separan y la glucosa se mete a la mitocondria y se combina con el oxígeno y sale ATP, agua y CO2. El CO2 es expulsado y como aquí el microbús ya tiene un asiento vacío porque ya se ha salido el oxígeno, ya entró acá, el CO2 agarra ese sitio y la hemoglobina también lo agarra con un radical porque como es gas también es inestable, se quiere escapar, unirse con otros. Ya ustedes saben que el CO2 es el factor que da la acidez cuando se escapa, ¿no es cierto? Forma el ácido carbónico. Entonces la hemoglobina evita eso. Se lo lleva por capilar venoso, acá sería venoso, se lo lleva a los pulmones y ahí lo suelta. Más o menos así. Pero aquí falta otro elemento que no lo he hecho, que es el linfático. El linfático comienza aquí en este espacio, acá comienzan, son como dedos de guante que aquí comienzan y están como los basureros, digamos, ¿no? Para recoger. Tiene tres funciones los linfáticos, ¿no? Uno es llevarle los excesos que estén acá en el espacio intersticial. Ahora lo vamos a ver. Los linfáticos también están con linfocitos, cumplen la función defensiva. Y tercero, también llevan pero estos linfáticos serían solamente de la parte digestiva, de la cisterna de Beckett, llevarían pues los lípidos y las proteínas de alto peso molecular. Ya ustedes saben que los linfáticos al final evacúan todo su producto. A ver, ¿quién me dice a dónde evacúan su producto los linfáticos? ¿Dónde terminan los linfáticos? El final del linfático. A ver, ¿quién me dice? ¿A la vena cava? Torácico. Mediante el conducto torácico terminan en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. La parte, los 3/4
del cuerpo. La mitad inferior y la mitad superior izquierda van con el conducto torácico. Ustedes saben que en el cuello está la vena yugular interna, que se junta con la subclavia. ¿Se acuerdan en el cuellito? Vena yugular interna, se junta con la subclavia, y en ese angulito, ahí termina, ahí desemboca todo su producto, el conducto torácico, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, la gran vena linfática. Ya como ustedes saben, esas venas van a ir a la aurícula derecha y van al corazón y lo distribuyen otra vez. Bueno, este es un recuerdo, jóvenes, este es un recuerdo, estamos haciendo un recuerdo, y entonces acá en este espacio intersticial hay juego de sustancias que entran y que salen. Que entran y que salen. Bueno, ¿qué cosa es el edema? Fíjense, el edema es el aumento del agua. Ya ustedes saben que el agua es lo que más tenemos en el cuerpo. Es el aumento del agua en este espacio intersticial. En este espacio intersticial. O también en tercer espacio, después veremos eso, pero aquí estamos viendo en el espacio intersticial. ¿Y cómo quedaría una persona que tiene edema? Fíjense. Así. El agua ha aumentado. Estas son las pistas, estas son las calles, y esta es la pista. Fíjense, ha aumentado. Y entonces el oxígeno que debe salir de aquí para acá, ¿tendrá problema para llegar acá o no? A ver, ¿qué me dicen? Sí, problema de perfusión. Claro, va a tener problemas para llegar, no va a poder llegar. Y el CO2 tampoco va a poder ir hacia las venas para que lo saque. O sea, va a haber retención de CO2 y va a haber déficit de O2. Estas células van a ser comprimidas por esta agua. Fíjese, acá lo estoy representando así. Las comprime, las ahoga y las elimina. Ahora, esto trasládenlo. Hay edemas de diferentes tipos, pero hay un edema, por ejemplo, que es el edema inflamatorio. Si este edema da en los pulmones, este es un neumocito y este es otro neumocito, ¿qué pasará con la función del intercambio gaseoso en los pulmones? El edema pulmonar. Una hipoxia, una anoxia tisular, ¿cierto? Muerte tisular. La neumonía. La neumonía viene a ser un edema inflamatorio en el parénquima pulmonar. Y esto mismo trasládenlo al edema cerebral que ustedes me han dicho, ¿no? Comprime las neuronas y las mata, ¿no? No llega oxígeno, no puede salir el CO2. El CO2 es el tóxico más tóxico. Nosotros tenemos que eliminar ese CO2 porque si no el CO2 nos elimina a nosotros. Muy bien, entonces esta etiología lo vamos a ver después, creo. Lo vamos a ver después. Lo importante es, ¿qué cosa es el edema? El edema es el aumento del agua en el espacio intersticial. Puede tener varias causas. Ahora lo vamos a ver. Pero esta parte se ha comprendido, jóvenes. Si alguien quiere preguntar, no sé. A ver, un alumno que nos diga qué es el edema, a ver, que nos interprete con sus propias palabras. Bueno, como usted dijo, el edema es un aumento del agua en el espacio intersticial que lleva como un factor precedente para la constricción de la célula. En este caso nos dice a nivel de los tejidos. Sí, exacto, de cualquier órgano. De cualquier órgano, así es. Esto es en cualquier órgano, pero lo que más escuchamos nosotros, o ustedes, por ejemplo, o en el hospital, edema cerebral, edema cerebral y después
edema pulmonar, ¿no? Ese es lo que más se escucha, pero edema hay en todos lados, ¿ya? Puede ser en el riñón, ahí también produce un déficit de la función renal, puede ser un edema hepático, la hepatitis, fíjese, acá, mire, hasta estas células, así más o menos son las células hepáticas, los hepatocitos, ¿no? Son hexaedros, ¿no? Fíjese, en una hepatitis hay un edema inflamatorio. En una hepatitis fulminante, este edema es fulminante, pues o sea, es inmenso, ¿no? Aquí solamente he hecho el dibujo de una célula, pero todas las están así igualitas, pequeñas, comprimidas, y se necrosan, pues, se necrosan. Imagínense necrosis del 90 y tantos % del hígado, en hepatitis fulminante se muere la persona. Se muere la persona. Entonces, en la hepatitis viral, el edema es inflamatorio, que es una de las causas, ¿ya? Lo ha causado un virus, el virus de la hepatitis B o A también. Ahora, a ver, estén atentos en este punto. Aquí se está haciendo un capilar, jovencitos. Fíjense, estos son, los capilares son de dos. En realidad es una continuidad. Estas tuberías continúan así. Esta es su dirección, ¿ya? Esta es su dirección. Por aquí viene la sangre oxigenada, por eso es que está rojita. Fíjese, la hemoglobina es un pigmento rojo. Y si usted ve, por ejemplo, el hemograma, ¿qué es lo que más abunda? ¿Qué células abundan en el hemograma? A ver, ¿quién me dice? Los hematíes. Ya, a ver, son 5 millones, ¿no es cierto? ¿O cuántos son? A ver. Sí, 4 a 5 millones. Ya. ¿Y los leucocitos? 5.000 a 10.000. Ya. ¿Y las plaquetas? Las plaquetas en realidad no son células, ¿no es cierto? ¿O sí son células? Fragmentos celulares. Fragmentos celulares, muy bien. Entonces, entre los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, pues la diferencia es abismal. Por eso es que la sangre es roja. Si los glóbulos blancos fueran mayores, entonces se vería pues la sangre blanca, pero no. Por eso es que se ve roja la sangre. ¿Y por qué se ve más oscura la sangre venosa? No hay oxigenación. Porque ya está con CO2, ¿cierto? Ya se combinó con el... Muy bien. Entonces, fíjese, aquí, acuérdense, porque eso creo que ya lo han llevado, esta partecita de fisiología, ¿no es cierto? Para que pase la sangre por aquí, por esta tubería, hay una presión que se llama presión hidrostática. ¿Se acuerdan o no? Presión hidrostática. Es una presión coloidosmótica. Presión hidrostática del agua, del líquido, la sangre es líquida. Entonces hay una presión. Esta presión estamos hablando de la parte arterial, ¿ah? Estamos hablando acá nada más. Después vamos a hablar de acá. ¿Cuánto es esa presión? 37. Esta presión, como el capilar es endotelio nada más, es endotelio, puede atravesar, sale por acá, sale el agua. El agua sin problema sale. Tiene 37 miligramos de mercurio. Después acá hay otra presión que juega dentro del capilar arterial, la presión oncótica. A ver, ¿quién me dice quién hace la presión oncótica? Las albúminas, doctor. Las proteínas. Muy bien, así es, correcto. Las proteínas de la sangre, efectivamente. La proteína de la sangre básicamente es la albúmina, ¿ya? La albúmina es la que tiene preponderancia ahí. La albúmina, también hay globulinas y también hay fibrinógeno, ¿no? Pero la albúmina es la que domina. Y esa es proteína.
Esas proteínas chupan agua, tienen esa acción, la presión oncótica es jala agua para adentro, ¿no es cierto? Jala para acá. ¿Se acuerdan? Ahora yo pregunto, si acá esta persona, por déficit de alimentación, porque tiene una enfermedad renal que elimina proteínas, cualquier cantidad, y se queda hipoproteinémico, ¿cómo quedaría esta presión? Esto es en personas normales, ¿eh? 25. Es la presión que jala para aquí el agua. ¿Cómo quedaría la presión de esa persona hipoproteinémica? ¿Aumentaría o bajaría? Baja, ¿no es cierto? Baja. Sí, baja. Ya. Bueno, después acá hay una presión hidrostática del intersticial que trata de entrar, que es muy pequeña, fíjese. Y hay una presión oncótica porque en el intersticial no hay proteínas, pues, que queden ahí. O entran a las células o entran acá, ¿no? Las proteínas son más abundantes dentro de las células, pero no en el intersticial. Y entonces es 0 por eso. Y entonces aquí se hace una simple... Esto es una investigación de los fisiólogos que han llegado a determinar así. Entonces, como hay una fuerza que saca de 37, saca agua, y la presión oncótica que trataría de sacar agua es 0, la presión sumando estas dos presiones que tratan de sacar agua acá al intersticial, sale 37. Y las presiones que tratan de meter agua adentro del capilar sería la presión oncótica oncótica del plasma, que es 25, más esta otra presión hidrostática que trata de meter, que es 1, y sale 26. A favor para que salga el agua al intersticio es 11. Pero ¿qué sucede? Entonces, acuérdense, después si no podemos regresarlo, no hay problema. Ahora vamos a ver lo que sucede en la parte... Todo esto es para entender el edema, jóvenes, ¿ya? Para entender el edema. La cifra de repente no es importante acordarse, pero la explicación es interesante. En la parte... Esto es el capilar arterial, como he visto anteriormente. Ahora vamos a ver en el capilar venoso. La ruta es así. Y de acá se va a la aurícula derecha. Bueno. Presión hidrostática. 17. La presión oncótica, no hay proteínas acá en el intersticio, no hay. Entonces, ¿qué cosa va a jalar? Nada, 0. Presión oncótica. Acá sí hay albúminas. 26. Y la presión que trata de entrar aquí, hidrostática, 1. Entonces, presiones a favor para que salgan 17. Reabsorción 27. Para reabsorber sale 10. Y acá era 11. 11 fuerzas, 11 milímetros era la fuerza para que salgan hacia el intersticio. Y aquí para regresarlo, 10. Entonces acá se reabsorbe 10 y acá se filtra 11. Se filtra. Filtrar significa que sale
al intersticio. Y acá reabsorber del intersticio 10. ¿Cuánto está quedando fuera? 1. Pero ese 1 ya se encarga pues el linfático. Porque aquí, fíjese, acá a nivel celular, acá no han hecho las células, pero ustedes se supone que están acá, ¿no es cierto? A nivel celular existen cuatro cosas imprescindibles. 4 cosas imprescindibles a nivel celular. Lo contamos. Capilar arterial, imprescindible, porque si no, no habría oxígeno. Capilar venoso, si no, no habría salida del CO2. Capilar linfático, que cumple función. La función más importante del linfático es que transporta el linfocito. Y el cuarto elemento que llega a esta zona son los filetes nerviosos simpático-parasimpático, que son imprescindibles también, porque si no, esto no. El simpático-parasimpático son los chismosos que están en todos lados, llevando la información al encéfalo. Y del encéfalo, ya con respecto a ese estímulo, a ese informe, le dan una orden para que se haga algo acá. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me dice por qué el linfocito es imprescindible en esta zona? A ver, ¿quién me quiere responder esa pregunta? El linfocito es imprescindible. Si no, no se podría vivir. A ver, un alumno que me responda la importancia del linfocito. La importancia, doctor, del linfocito, aparte de que contienen, aparte de otras sustancias, también creo que también llevan consigo los restos, en este caso estamos hablando de edemas, ¿no? De líquido que estén en allí, ¿no? En esa zona. No, fíjese, ve. Esto de acá se llama vaso linfático. Esto de acá es vaso capilar arterial. Más grande será pues vaso arteriola, vaso arteria mediana, vaso gran arteria, ¿no? Vaso significa tubería que está llevando un contenido. Este es un vaso arterial, este es un vaso venoso, este es un vaso linfático. O sea, esta tubería, acá no hay linfocito, no, en este dibujo no está. Vasos linfáticos son también tuberías. Tuberías. Miren, este linfático, por ejemplo, tiene este tipo de epitelios, como usted lo ve aquí, que son como endijas, y entonces por aquí pasan fáciles. Por acá, por ejemplo, no se puede absorber algunas proteínas, no se pueden absorber algunos lípidos de alto peso molecular. Por eso es que utilizan esta vía, como la vía, parte de la vía digestiva, en la función digestiva. Pero por acá habrían linfocitos. Los linfocitos son denle una revisadita al linfocito, son células de la serie blanca que tienen un núcleo grandazo. Fíjense, son como huevitos y tienen un núcleo que casi ocupa el 80 o 85% de toda la célula. Son núcleos inmensos. ¿Por qué razón? Porque en esos núcleos está toda la información. Entonces, esos linfocitos se pasean, salen por aquí, están paseándose por acá, reconocen a estas células, las reconocen, sí corresponde porque están dentro de su archivo. Fíjese, yo lo comparo así, el linfocito en ese núcleo yo lo comparo con una laptop. Ustedes saben que los policías, los patrulleros tienen una laptop en donde están toda la RENIEC que está ahí. Cuando hacen una intervención a personas así sospechosas, le ponen su dedito hay un aparatito ahí y lo identifica y le saca todos sus datos de la RENIEC.
Y si tiene datos de requisitoria, están ahí también. Entonces, ¿cuántos datos tiene ese laptop? 35 millones somos los peruanos, ¿no? O la cantidad que somos. Ahí están ingresados en esa laptop 35 millones. Igualito está el linfocito. Ahí tiene toditas las células del cuerpo, están ahí registradas. Por eso que las reconoce. Las reconoce, ¿no? Entonces, esa es la importancia, jóvenes. Entonces, cuando ve un elemento extraño, este sospechoso, o no es sospechoso, sino que este está requisitoriado, entonces lo marca, ya viene el macrófago y lo elimina. Bueno. Por eso es importante el linfocito. Fíjese, el SIDA es una enfermedad viral que estos virus atacan solamente a los linfocitos y los eliminan. Ya no nos quedan, pues, células inteligentes. Los linfocitos son células súper inteligentes, en el sentido de que tienen toda esa información, y al no haber, fíjese, al no haber linfocitos que detecten a los gérmenes, entonces estos gérmenes que siempre están entrando acá, se van a multiplicar, viene el macrófago, lo mira, lo saluda y no le hace nada, porque mientras si no están marcados, el macrófago no actúa. El macrófago es una gran ayuda, pero para eso sí tiene que recibir la orden del linfocito, que lo marque. Bueno, entonces, jóvenes, estamos hablando del edema. El edema, entonces, es un aumento del agua en el espacio intersticial. Y ahora sí se podría comprender. A ver, vamos a ver. A ver, voy a preguntar, a ver, alguien que quiera responder la siguiente. Fíjese, la presión hidrostática normal, acá en el capilar arterial es así, 37. Si hay un aumento de esta presión hidrostática, ¿qué pasará? ¿Habrá una mayor filtración, doctor? Claro, un edema, ¿no es cierto? Un edema, por aumento de la presión hidrostática. Otra pregunta, si esta presión oncótica que chupa agua hacia el capilar, hacia adentro, hacia la tubería, disminuye porque esta persona tiene una enfermedad renal que elimina proteínas, que elimina albúminas, y la albúmina está bajísima acá, ¿qué pasará? También edema. Hay menos Igual, reabsorción, aumenta igual. también. Edema, ¿no es cierto? Edema, porque no hay quien chupe, lo normal de líquido del extracelular, que lo jale otra vez acá. Entonces el agua sale, pues sale. Edema por hipoproteinemia. Edema por hipoproteinemia. Y ahora otra pregunta. Fíjese, si acá la presión aumenta, yo por ejemplo, acá pongo el pie acá, lo piso o le pongo una pinza y lo comprimo, ¿qué pasará? Disminuye la reabsorción. Muy bien. Y entonces mayor edema, ¿no es cierto? Edema mecánico. Ya ustedes saben que esta parte venosa tiene que ir a la aurícula derecha, forzosamente, ¿o no? Mediante la cava inferior o cava superior, dependiendo de qué sector del cuerpo. Entonces,